Hola a todos y a todas, vamos a hablar del tema de la unidad 4 que es polimorfismo. Por su nombre lo indica, poli significa muchos y morfismo es formas. Entonces vamos a hablar de objetos, clases que tienen diferentes formas. Un objeto en Java se considera polimórfico cuando se asocia a otro objeto cumpliendo con el enunciado es un. Esto recordemos que es a través de la herencia. Cuando vimos el término de herencia significamos una palabra es un o en inglés es is a. La manera de acceder a un objeto es a través de una variable de referencias. Una clase no puede heredar dos o más clases. Aquí en Java no soporta lo que es la herencia múltiple. Una clase puede permanecer en una jerarquía de clases, por lo que no puede heredar muchas clases jerárquicas, más no directamente. Una subclase pudiera tener un comportamiento diferente a las otras, por lo que se requiere utilizar un mecanismo para proveer funcionalidades extras, sin afectar su cohesión. Es decir, para poder hablar de polimorfismo tenemos que hablar primero que nada que herencia. Y hay una clase que es la madre de todas las clases que se llama la clase Object. Por ejemplo, en este ejercicio, esta clase que tenemos aquí es la clase Path, pero esta parte de ser la clase GameShape automáticamente tiene una clase que la antecede que es la clase Object. Esta clase que está aquí, PlayerPiece, hereda de la clase GameShape. Esto significa que esta es hija de este papá, pero también está su abuelito o su abuela sería la clase Object, si lo hablamos así. Y lo mismo pasa con esta clase, ¿no? TilePiece. Esta era de GameSet. Esto estamos hablando que pueden ser objetos polimórficos. Ahorita más adelante vamos a ver un poquito de esos conceptos. Bueno, para requerir en la implementación de requiere para poder hacer esto de un elemento nuevo que son las interfaces, que más adelante vamos a ver, y con las clases abstractas, que permite definir los comportamientos adicionales de un objeto a otros asociados con él. Y tenemos una forma de cómo se hace una interfaz. Se pone la palabra public, en lugar de poner ahora la palabra class, vamos a poner la palabra interface y el nombre que le queramos dar. Y vamos a poner ahora aquí solamente los métodos. Vamos a poner aquí public void y aquí tiene el primer método que se llama animate. Esto significa que todas las interfaces solamente van a estar llenas de métodos. Aquí no van a tener ni atributos, ni constructores, ni nada. Simplemente van a tener puros métodos. Y aquí tienen una clase. La clase que vimos hace un ratito, PlayerPiece. Dice extends de GameShape y aquí tiene un elemento importante. Ahora tiene la palabra implements. Para poder utilizar una interfaz tenemos que poner el comando implements y el nombre de la interfaz. Y ahora se dan cuenta, aquí yo estoy definiendo un método que se llama moviePiece y dice que va a imprimir un mensajito, ¿de acuerdo? Y tengo ahora el método que está aquí en mi interfaz, aquí lo estoy en este caso ayudando. Lo estoy mandando a llamar. En la interfaz vamos a poner simplemente el método y aquí es donde se va a implementar. Un poquito más adelante vamos a ver esto. Bueno, el objeto PlayerP se considera como polimórfico y aquí está la explicación. Debido a que es un objeto de tipo Object, es un objeto de tipo GameShape, es un objeto de tipo PlayerPiece, que es el mismo objeto que estamos creando, y obviamente utiliza una interfaz que se llama animatable, que es debido a la implementación de esa interfaz. Las declaraciones válidas para este objeto pueden ser las siguientes, eso nosotros no lo hemos visto. En la herencia nos veíamos, por ejemplo, persona, alumnos, y decimos alumnos y alumno 1 es igual a new alumno y ponemos y extraíamos los datos de la parte de la herencia. Aquí podemos hacerlo diferente. Aquí podemos poner player piece es igual a new player piece, que es lo que hemos visto nosotros, o podemos poner object o es igual a player is, o game shape es igual a player, o animatable mover es igual a player. Más adelante vamos a ver un poquito de esto, con más detalle en la práctica. Dependiendo del tipo de valor de referencia que se utilice, es como pueden invocar determinados métodos. La invocación de los métodos de objetos polimórficos solo aplica a la instancia de los métodos, es decir, a los que van ustedes a poder, en este caso, implementar dentro de las interfaces. Se puede hacer referencia a un objeto con un tipo de variable de referencia más general, una superclase o una interfaz. Aquí quiero ser importante, las interfaces sí pueden tener lo que se llama la herencia múltiple, pero eso es un término que vamos a hablar un poquito más adelante. En tipos de ejecución solo se accede a la instancia de los métodos y no los métodos estáticos ni variables. En una interfaz no pueden tener ni métodos estáticos ni variables. Más adelante vamos a ver un poquito.
Ok, importantes. Los métodos, ¿se acuerdan del tema de sobrecarga de métodos? Cuando poníamos un método con el mismo nombre con diferentes parámetros. Y la sobrescritura es cuando hacíamos la herencia, lo que hicimos en el anterior, cuando nos aparecía esa arroba y overrider, ¿no? Aquí el polimorfismo no define la versión del método de sobrecarga sin invocar, pero el polimorfismo sí define la versión del método sobrescrito a ser invocado. Un método puede estar sobrecargado y sobrescrito dentro de un mismo objeto. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una clase public class animal, public void it, y tiene un mensaje, system.out y el mensaje que tiene allí, ¿no? Este es el método que tiene la clase. Ahora, aquí estamos haciendo una clase de herencia. Esto lo hicimos anterior, es public class horse extends animal. Es decir, estamos asignando la clase de caballos, que es un tipo querido de animal, ¿no? Y tenemos aquí el método, dice public void it, es el mismo que está aquí arriba, system.out horse it I. Entonces aquí tenemos ya una forma de poder, en este caso, extraer los datos o generarlo desde la parte interior. Y aquí estamos haciendo lo que se llama la sobreescritura. El método se llama it, el método se llama it también, pero aquí tiene un parámetro. Y aquí yo lo puedo poner que puede comer pasto, que puede comer verduras, lo que ustedes quieran. Entonces aquí estamos pasando un parámetro, esto es lo que sería la herencia, es lo que hablaba de los términos anteriores. Ahora, aquí importante, ¿cómo pueden hacer uso del polimorfismo? Bueno, pueden poner aquí animal es igual, animal A es igual a new animal, esta es una declaración que están definiendo un animal y aquí puede comer el animal, ¿no? Aquí están definiendo un caballo, horse H es igual a new horse, H8. Ahora, fíjense, aquí viene lo importante. Esto es lo que se llama el polimorfismo, que puede tener diferentes formas, ¿no? Estamos comenzando declarando con un animal que se llama H1 es igual a new horse. Estamos diciendo que estamos definiendo un objeto de tipo animal o de clase animal, pero estamos diciendo que lo vamos a instanciar con un objeto de tipo caballo. Aquí también podemos hacer lo mismo. Horse H es igual a new horse. Horse.it y aquí está diciendo que va a comer manzanas. Aquí está mandando a llamar al método que ustedes sobreescribieron, que sobrecargaron. Y aquí ya va a haber un error, dice animal2 es igual a new animal y dice a2.8 threads, ¿no? Aquí dice que es un error de compilación, aunque tenemos ese método definido, pero tenemos una clase horse, como ustedes pueden ver aquí. En la clase horse tenemos it y it con un parámetro, pero en la clase animal no tenemos ningún parámetro, por eso es que aquí nos está mandando un tipo de error. Esos son errores comunes. Y también aquí tenemos otro, dice animal H2 es igual a new horse, H2 eat carrots, ¿no? Entonces aquí como están definiendo ustedes, lo que va a determinar aquí va a ser la primera parte, aunque está definiendo que es un tipo de caballo, pero la clase que está mandando aquí es la primera que está antes de el signo de igual. Por eso les manda uno, dice, solo se toman en cuenta los métodos de la variable de referencia. Y esta es la variable de referencia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dentro de este concepto de polimorfismo vamos a encontrar dos grandes conceptos o dos muy importantes elementos que tenemos que tener en cuenta. Las clases abstractas. Bueno, ¿qué es una clase abstracta? Es lo mismo que venimos haciendo, tiene nombre, tiene atributos, tiene métodos, pero aquí una clase abstracta es aquella que tiene al menos un método abstracto. ¿Qué es un método abstracto? Es un método que no se implementa. Si ustedes recuerdan, cuando hacíamos el método de imprimir, por ejemplo, poníamos public voy a imprimir, paréntesis abierto, paréntesis cerrado, abrimos una llave y poníamos system.out, mi nombre es Isaías, y lo cerramos con una llave. Esa instrucción de system.out, por ser una sola y por poner las llaves abiertas y las llaves cerradas, el punto y coma, se llama implementación. Ahora, una clase abstracta dice que puede tener métodos como hemos venido haciendo, pero basta que con uno de ellos sea abstracto, que uno de ellos no esté implementado para que se considere como una clase abstracta. Entonces, aquí hay que poner importantes decisiones. Una clase abstracta no puede ser instanciada. No se les ocurra poner la clase, por ejemplo, que se llama figuras en el método main, que diga figuras igual a f1 igual a new figuras. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque tienen métodos abstractos. ¿De acuerdo? Lo pueden ocupar como herencia, pero nunca lo pueden implementar. Si estamos hablando de polimorfismo y esta es su clase padre, pues eso va a ser un poquito difícil hacerlo, ¿no? Porque no se va a poder implementar. Y aquí tenemos un ejemplo. Hay que poner la palabra abstract. Aquí puede tener public abstract class. Aquí lo que va a hacer diferencia de lo que hemos venido manejando ahorita es ponerle aquí la palabra abstract. Y vamos a seguir poniendo el nombre de figura. Vamos a poner aquí
el método dice public abstract, aquí sí tienen que poner el tipo de método public abstract F, y aquí tienen, en lugar de poner las llaves, van a ponerle al final un punto y coma, y eso significa que es un método abstracto, que no está implementado. O pueden poner simplemente hasta G o G paréntesis abierto, paréntesis cerrado, punto y coma. Esas son las formas. Más adelante vamos a ver ejemplos en la práctica. Otro concepto importante son las interfaces. Las interfaces, a diferencia de las clases, bueno, las interfaces solamente van a tener puros métodos abstractos, es decir, no va a haber ningún método implementado, simplemente va a ser una interfaz. Por ejemplo, aquí vamos a definir el concepto de interfaz, que se puede considerar como si fuera un control remoto. Ustedes han visto que en los aparatos luego si se nos descompone nuestro control remoto de la televisión o nuestro video, tenemos un control que le llaman universal, que con este tú puedes prender y puedes prender tu radio, puedes prender tu video, puedes prender tu televisión, tu PlayStation, lo que tú quieras. Y sirve para todas las cosas. Bueno, más o menos es un concepto de lo que es la interfaz. Un objeto que yo puedo ocupar para que se puedan utilizar en diferentes elementos o diferentes herramientas. Aquí tienen otro ejemplo. Cuando nosotros creamos una interfaz, nosotros solo indicamos que una clase puede hacerse sin decir cómo lo va a hacer. Es decir, no sabemos, por ejemplo, cómo es que funciona el teléfono o cómo es que funciona el control. Cuando yo le aplasto el botón rojito que es para apagar, lo va a apagar, o el botón verde para prender. Yo no sé qué es lo que tiene adentro, pero funciona. Sabemos que es para prender y apagar. Una interfaz también es como un contrato o una solicitud de empleo. No está vacía, tú lo vas a llenar y dependiendo de la empresa donde vayas a trabajar, pues es los datos que vas a poner y el puesto que te están ofreciendo. Dice, un contrato también, por ejemplo, cuando rentan una casa, cuando rentan, por ejemplo, si alguien de ustedes está en una pensión, pues a lo mejor les permitieron que hicieran un contrato de arrendamiento, los que viven en una casa o en un inmueble o no sé, y tienen que firmar un contrato con ciertas cláusulas, o los que ya están trabajando. También, por ejemplo, ustedes pueden ver que les hacen firmar un contrato, les dicen cuánto va a ser su jornada de trabajo, qué funciones tienen, lo que les van a pagar, etcétera, sus prestaciones, sus deducciones y demás. Una interfaz también puede ser implementada por cualquier clase dentro o fuera de la misma, el árbol de herencia. Una interfaz puede extender a más de una interfaz, es decir, aquí se pueden tener como herencias múltiples, entre comillas. Las interfaces no pueden implementarse a una clase, no pueden implementar una interfaz o una clase. Pueden declarar interfaces que estudien la palabra class por la palabra interface. Los métodos de una interfaz implícitamente son marcados como abstractos, como abstract public. Cuando una clase implementa la interfaz, los métodos pueden ser marcados como public. Para una interfaz, las variables pueden ser publics, static o finals, lo que implica que pueden definirse constantes en una interfaz. Y los métodos estáticos de una interfaz no pueden, de una interfaz no pueden ser static. No podemos poner public static void en una interfaz, eso no se puede. Nos marca el error. Una interfaz no puede implementar una interfaz o una clase abstracta. Una interfaz puede ser utilizada como un tipo y aquí tienen un ejemplo. Se va a poner public abstract, la palabra interface y el nombre en este caso, de la interfaz que quieran poner. Un ejemplo de definición de una interfaz, una clase que se implementa, tenemos la interfaz que tenemos aquí, bounceable, que tienen void, bouncen y set son factor. Aquí tienen los métodos. Aquí no tienen automáticamente la palabra abstract, ¿no? Porque están en una interfaz, por defecto ya tienen la palabra abstract, ¿no? O pueden ponerle public abstract void si quieren y lo mismo, ¿no? Aquí tienen los mismos métodos. Es lo mismo ponerlo sin public abstract o ponerle simplemente void. Automáticamente ya lo tienen. Y aquí está cómo se va a ocupar una clase. Vas a poner class, el nombre de la clase. En lugar de poner extend vas a poner implements y vas a poner el nombre de la interfaz. Y aquí tienes que obligatoriamente implementar los métodos. Ok, aquí tienen otro ejemplo. Dice ejemplos de declaración de métodos de una interfaz. Void booleans, public void bounds. También pueden ponerlo porque automáticamente están en abstractos. Puedes ponerle abstract void bounds o public abstract void bounds o abstract public bounds. Es lo mismo. Los siguientes ejemplos no compilan. Acuérdense que las variables de constantes, final void bounds no se puede hacer, static tampoco. No puede haber privados ni protect, solamente públicos. Declarar una constante dentro de una interfaz, los cuales son public, static, final. Y cualquier clase implementada en la interfaz tendrá acceso a las constantes que son definidas en la interfaz. Aquí tienen un ejemplo.
Y bueno, esta es la forma de cómo se representa en UML. Se representa con letra cursiva los métodos abstractos y